Eh, lo primero es el objetivo de la evaluación de desempeño, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del desempeño en Ecopetrol? Y lo dice el reglamento, la guía de Ecopetrol, la que está prevista para eso. Precisamente que dice que el objetivo de la evaluación de desempeño es evaluar el trabajo de las personas que prestan sus servicios en la empresa con el fin de motivarlas, desarrollarlas, incrementar su propósito con la organización, reconocer el aporte e incentivar que todos los trabajadores de Ecopetrol hagan uso de sus capacidades y conocimientos en beneficio de la organización. Ese es básicamente pues el objetivo de la evaluación de desempeño, que se han ido conectando más compañeros. En, la, en el acuerdo de Escafod nosotros hicimos una mención al tema de la evaluación de desempeño. Y es que esto fue, incluso los compañeros hicieron parte de este acuerdo, saben que fue un motivo de bastante discusión, la evaluación de desempeño, y nosotros incluimos este segundo párrafo que está aquí proyectado, que dice, por tal motivo, las partes declaran que el desempeño individual se sustentará en los principios de equidad, respeto, justicia, objetividad y garantizando los derechos fundamentales de los trabajadores. Eso me dicen que suba un poquito el audio, ya voy a... ¿Me confirman si se escucha mejor ahí? ¿Me confirma, por favor, en el chat cómo se escucha el sonido? ¿Mucho mejor? ¿Listo? Bueno, perfecto. La presentación me dice que no se ve, me dice Nelson que no se ve. ¿Sí la están viendo? ¿Sí se ve la presentación? Sí se ve, ok. Entonces, como pueden ver, tanto en la guía de evaluación de desempeño como en el acuerdo de escalafón, nosotros previmos el objetivo de lo que sería la evaluación de desempeño. Esto es importante porque pues, el objetivo nos define cuál es el propósito de la evaluación de desempeño, que no, porque en esto pues hay varias lecturas, la de los jefes que quieren evaluarnos hasta nuestro comportamiento personal, individual, como seres humanos o como seres de un colectivo, hasta pues allá nosotros vimos casos de evaluaciones de desempeño en la que en ocasiones, por ejemplo, querían meterse en el libre desarrollo de la personalidad, porque por ejemplo, si uno quiere, eh, eh, por ejemplo, ser gordo, pues no hay derecho de que la empresa se meta en esa fase del libre desarrollo de la personalidad de los trabajadores. Entonces, eso no tiene nada que ver con los dos objetivos que hemos visto, tanto el de la guía como como el que nosotros metimos en el acuerdo de escalafón para lo que tiene que ver con el impacto en el mapa de cargos operativos o en el escalafón. Les pido que me disculpen, pero es que como han llegado compañeros tarde, estoy aquí aceptando el ingreso de todos. Entonces, eso para tener en cuenta pues, el objetivo de la evaluación de desempeño. El proceso de evaluación de desempeño es un proceso cíclico. Esto es algo muy importante también. Es decir, es un proceso que, que no es lo que estamos viendo en estos momentos o lo que vemos todos al principio del año. ¿Sí? Al principio del año siempre se genera el problema de que esto sale la bulla, sale el inconformismo de la gente, de que, me evaluaron mal el desempeño, pero como vamos a ver aquí, y eso es lo importante de esta conversación, el proceso de evaluación de desempeño no es un proceso lineal, es un proceso cíclico. Entonces, esto es muy importante para efectos de que estemos muy pendientes del proceso desde el principio hasta el final. ¿Dónde empieza el proceso de evaluación de desempeño? Empieza en la planeación de los objetivos. La planeación de los objetivos es un proceso, es una fase muy importante. Incluso nosotros el año pasado sacamos una orientación diciéndole a la gente, oiga compañeros, va a empezar la fase de planeación de los objetivos.
porque yo creo que es una de las fases más importantes del proceso. Es decir, uno planea los objetivos de acuerdo a sus capacidades. No a todo el mundo nos pueden poner los mismos objetivos. Más si, por ejemplo, como nosotros o como aparece en la guía, encontramos que hay compañeros que tienen, por ejemplo, limitaciones físicas. Entonces, un compañero, por ejemplo, un operador de plantas, al 100% no puede tener los mismos objetivos de desempeño de un compañero que tenga una limitación, por ejemplo, para trasnochar o para trabajo en alturas, en fin. Entonces, por eso la planeación de objetivos es muy, muy importante. Lo que pasa es que nosotros dejamos que esa fase sea llenada o sea ocupada por el empleador, por el jefe. Y como la guía establece que si el trabajador se niega a hacer la planeación de objetivos, la empresa. Entonces, bueno, y eso también tiene una lógica, obvio. La empresa tampoco nos puede esperar toda la vida a que hagamos la planeación de objetivos. Yo por eso lo que le sugiero aquí a los trabajadores, lo que orientamos a los trabajadores en esta fase es muy, muy, muy importante que el sindicato y los trabajadores participemos. Es decir, que el sindicato oriente, oiga, compañeros en transporte, compañeros en refinación o compañeros en producción o en el área administrativa, acuerden los objetivos de desempeño con su jefe, de acuerdo a las capacidades, porque nadie está obligado a lo imposible. Incluso la misma guía establece que los objetivos deben ser cortos, medibles, sustentables en el tiempo. Y como ahorita vamos a ver en la siguiente fase, uno puede hacerle seguimiento a efectos de mirar si se cumple o no se cumple. Entonces, por eso la definición de los objetivos, la elaboración del marco de lo que voy a cumplir yo en el año que me van a evaluar es muy, muy, muy importante. Entonces, ¿cómo define la guía de evaluación de desempeño? Esta es la guía que está vigente, porque entre el 2018 y el 2019 Ecopetrol no cambió la guía. Y ahorita les comento un poco por qué o cuáles fueron los cambios. La planeación se define como, dice, mediante una sesión presencial o virtual. Aquí están haciendo unos comentarios en el chat. Ahorita hacemos las preguntas y los comentarios. Yo habilito los micrófonos para que las hagamos, para que no saturemos el chat. Dice, la fase de planeación se realiza mediante una sesión presencial o virtual entre el jefe y el trabajador, en donde se definen los objetivos a cumplir por parte del trabajador en un periodo de tiempo fijado de acuerdo con el alcance del rol y el cargo de este, los cuales deben estar alineados a los TBG, matrices de despliegue e indicadores de los procesos del área a los cuales pertenece el colaborador. Entonces, la fase de planeación, insisto, o repito, el proceso de evaluación de desempeño es un proceso cíclico. Empieza con la planeación, va con el seguimiento, termina con la evaluación de desempeño. Entonces no podemos abandonar ninguna de esas tres fases. Fase de planeación es supremamente importante. Entonces, primera recomendación ahí, no dejemos esto al vaivén de los jefes. No dejemos esto a la unilateralidad de los jefes. Pidamos que haya esta sesión presencial o virtual para decir, vea, estamos de acuerdo en que estos son los objetivos, cómo los voy a cumplir, cuáles son las herramientas que me van a dar, o de acuerdo a mis capacidades, estos son los objetivos que puedo cumplir. Entonces, primera recomendación. Lo segundo es los seguimientos, es la segunda fase. Planeación, los seguimientos es la segunda parte del proceso de evaluación de desempeño. Dicen, las sesiones de seguimiento al desempeño son herramienta fundamental que permite al jefe y a los trabajadores realizar una realimentación con el objeto de mejorar la claridad, la visión, el compromiso y la contribución de los miembros de los equipos del trabajo al logro de la estrategia del área de la empresa. No he cambiado el slide, estoy en este mismo, en el cíclico, estoy acá a su mano derecha donde dice seguimientos, no he cambiado el slide. Lo que pasa es que como hay compañeros que han venido llegando hasta ahora, estoy aquí pendiente para poderlos admitir todos y pues les pido excusas y utilicemos el chat para indicarme, por ejemplo, si se cae el sonido, si se cae el video. Si me llego a salir, pues obviamente entraré rápidamente, les ruego que me esperen. Y las preguntas las hacemos ahorita con voz, ¿sí? Yo les levanto el micrófono y las pueden hacer a viva voz para contestarlas y tener una conversación más personalizada.
Entonces, estamos en seguimientos. Entonces, esa fase también es importante. Lo digo porque, por ejemplo, en marzo, mayo, abril o mayo, cuando uno hace los objetivos de desempeño, puede que cambien. Mire, este es el mejor ejemplo, lo que está ocurriendo este año. Muchos de los objetivos de desempeño que se acordaron fueron antes de la pandemia. Y con ocasión a la crisis, muchos objetivos de desempeño deberán cambiarse, ajustarse. ¿Cuál es la fase clave para ajustar esos objetivos de desempeño? Los seguimientos. Y ahí es muy importante, si ustedes leen la guía, pedir seguimientos permanentes. Hay seguimientos formales y hay seguimientos informales. Si, por ejemplo, ustedes creen que ya estamos en la etapa en la que no pudimos ya alcanzar un objetivo, pues entonces pueden escribir un correo a su jefe y decirle, jefe, yo quiero hacerle un seguimiento a mis objetivos de desempeño. Yo les pongo un ejemplo, y esto lo pongo a los dirigentes sindicales que estamos aquí y a todos los trabajadores afiliados. Hay unos que no son afiliados, pero a los que no son afiliados los invitamos a que se sumen a nuestro sindicato. Carlos, ya después de la presentación, o sea, apunten las preguntas y ustedes hacen las preguntas de viva voz, porque esto es un conversatorio. Entonces, apúntenlas allá en su libretica. ¿Ustedes se imaginan si todos los trabajadores le pidieran seguimientos informales a los jefes? Pues los jefes tendrían que dedicarse a hacerle seguimiento informales a la evaluación de desempeño. Es decir, aquí no estaríamos nosotros, eso sería una tarea sindical importante. No estaríamos sino utilizando el mismo procedimiento, la misma reglamentación para forzar al jefe a que nos haga seguimientos informales al desempeño. Cada mes yo puedo pedir, venga jefe, ¿cómo estoy? ¿Cuál es mi seguimiento al desempeño? Y el jefe está obligado a hacerlo porque así lo obliga la guía. Y segundo, yo así le voy haciendo un seguimiento mes a mi desempeño. Yo recuerdo un querido compañero aquí en refinería que venía ahí con sus problemas de evaluación de desempeño. Le dije, vea, ahorita que vaya a planear objetivos, siéntese con el jefe, planee los objetivos y dígale que mensualmente usted quiere hacer un seguimiento del desempeño. El jefe está obligado y ya le acaban de entregar su desempeño satisfactorio después de un par de años. Entonces, porque este proceso también nos compromete a nosotros. Nosotros no podemos dejar si dejamos que Ecopetrol implemente esta herramienta, pues vamos a hacer pues obviamente que violen todos nuestros derechos. Nosotros tenemos que involucrarnos. Por eso la invitación a que nos metamos en mediación y luego en los seguimientos hacer lo que nos corresponde. Esa es una tarea de corresponsabilidad, porque siempre echarle la culpa a otros es lo más fácil. Pero ¿dónde está mi responsabilidad a la hora de planear los objetivos? ¿Dónde está mi responsabilidad a la hora de pedir los seguimientos? Y vamos a ver que también hay una etapa donde el sindicato tiene que entrar. Y ahí yo les voy a pedir a los dirigentes que se comprometan a manejar esta herramienta, que hagan su actividad sindical, que se comprometan a defender los derechos de los trabajadores ante los abusos de la empresa en materia de desempeño, porque ahí tenemos las herramientas y las vamos a ver más adelante. Ahorita, Carlos, amigo Carlos, ahorita luego de la presentación hacemos la intervención. Entonces, mire, han llegado 105 compañeros. Estoy aquí en el proceso de admitirlos a todos, entonces me entretengo un poquito, me distraigo un poquito. Entonces, luego viene el proceso de la evaluación de desempeño, ¿sí? Que es el que conocemos, que es el que básicamente se hace visible y bulloso. Ustedes nunca escuchan que haya bulla en la planeación de los objetivos. Ustedes no escuchan que haya bulla en la etapa de seguimiento, pero en la etapa de evaluación de desempeño, que está aquí en la esquina inferior derecha del slide, siempre viene la bulla, el proceso, porque, me evaluaron mal. Y mire, yo quiero decirles una cosa, compañeros. Me alegra que aquí veo conectados compañeros que en el pasado han sido mal evaluados y que hoy fueron bien evaluados y que estén queriendo aprender cómo defenderse. Porque en esto hay mucha insolidaridad. La gente solamente reclama cuando lo evalúan mal, pero cuando lo evalúan bien se quedan callados. Incluso hay compañeros aquí que son bien evaluados en destacado, en excepcional, y ellos se quedan absolutamente calladitos. Pero cuando son mal calificados, eso sí, arman la bulla a vida y por haber. Entonces, yo creo que esto, independientemente si uno es bien evaluado o mal evaluado, uno tiene que manejar la herramienta. Y los dirigentes sindicales estamos obligadísimos a manejar la herramienta porque no solamente para defendernos
nosotros como trabajadores y dirigentes, sino para poder orientar a nuestros afiliados. Y como también lo dije en la última circular, a los no afiliados, porque alrededor de una mala evaluación de desempeño, a los no afiliados también los califican mal. Y si el sindicato le ofrece el acompañamiento, le ofrece la asesoría adecuada, lo saca de una mala evaluación de desempeño, es un trabajador que uno puede traer al seno de esta organización sindical. Entonces, mucha solidaridad aquí. Aprender a manejar bien el instrumento para poder hacer uso de él y defendernos nosotros, insisto, como dirigentes, porque hay dirigentes que los califican mal por su condición de dirigentes, pero también para defender los intereses de nuestros afiliados. Insisto, hasta de los no afiliados. Está muy bien que estén levantando la mano, son los primeros que van a tener, en la herramienta les permite levantar la mano y ahí vamos a dar la palabra ahorita. Entonces, mira estas cifras las actualicé hoy antes de empezar con ustedes la conversación. Este desempeño 2018-2019, esto fue el año pasado, las cifras de desempeño. Estas cifras yo las he pedido por derecho de petición, se las he compartido a los miembros de Junta Directiva Nacional, que supongo que las comparten con sus áreas, pero también a los presidentes, que supongo que comparten con los dirigentes de las demás subdirectivas, y son cifras, pues uno presume la buena fe. Yo estimo que las cifras son las verdaderas, a menos de que nosotros podamos construir nuestras propias cifras y demostrar que son falsas. El año pasado, este fue el porcentaje. Estoy hablando de trabajadores del mapa de cargos operativos. Es decir, este año, ¿cuántos son trabajadores del mapa de cargos operativos? 2.533. El año pasado no tengo la cifra exacta, pero fue la distribución de la población. Este año, la población 33 de trabajadores del mapa de cargos operativos se han distribuido en esta población. Insuficiente 0,7, parcial 6,7, satisfactorio 78,2, 11% destacado y 3,4 excepcional. Esa es la distribución demográfica. No me entregaron la de toda la empresa. Bueno, insistiré en esa información porque obviamente esta evaluación tiene un impacto en el mapa de cargos operativos, pero ahorita también tiene un impacto en el mapa de cargos técnico-profesional, que hasta ahora es una disposición unilateral de la empresa, que esperamos prontamente sea un acuerdo que podamos nosotros incidir, porque la evaluación de desempeño también la están teniendo en cuenta para ese mapa de cargos técnico-profesional. Voy a admitir aquí a dos compañeros que han llegado. Tenemos 108 compañeros en este momento. Entonces, esta cifra es importante pues, mantener, verla, es decir, entender cómo funciona para poder tener una lectura integral. Porque, insisto, compañeros, solamente cuando los trabajadores terminados como los evalúan mal es que se hace la bulla, pero cuando nos evalúan bien nos quedamos calladitos. Y la regla general es que la gente esté en satisfactorio. Y por eso también repetía, es clave que independientemente si me evalúan bien o me evalúan mal, manejemos el instrumento para poder ser solidarios con los compañeros que vienen quedando mal evaluados, porque esos compañeros también tienen derecho a que los acompañemos y tienen derecho a que se corrijan las injusticias. El siguiente slide. Entonces, la evaluación tiene que ser objetiva, sin duda alguna. Yo creo que es el mejor reclamo, el más grande reclamo de todo proceso de evaluación de desempeño, que sea objetivo. Entonces, esto lo dice la guía, este pedacito que yo transcribo aquí en el slide. Evaluación del jefe. La calificación debe ser basada en datos y hechos. Es decir, eso es muy importante, porque eso tiende a garantizar la objetividad. Hemos encontrado en el proceso de evaluación de desempeño que a veces se ponen generalidades, ¿sí? Se dice una generalidad sin señalar. Por ejemplo, un trabajador lo califican mal en la competencia organizacional de compromiso por la vida. Dice, no, usted no es comprometido con la vida porque no usa adecuadamente los elementos de protección personal. No, tienen que decirme cuándo me vieron o cuándo dejé de usar los elementos de protección personal para que pueda ser un dato y un hecho. Esto es muy importante porque a la hora de que alguien, un tercero, por ejemplo, el sindicato
o una segunda instancia revise una evaluación de desempeño, aparezca la evidencia concreta, el dato concreto de cuándo ese trabajador dejó de usar los elementos de protección personal para ser merecedor de ser mal calificado en la competencia organizacional, de no ser comprometido con la vida. Y así sucesivamente con las diferentes competencias organizacionales y con los objetivos de desempeño. Entonces tienen que ver datos y hechos. Yo creo que eso es lo primero que hay que pedir y esto es muy importante a la hora de la realimentación. Porque cuando el jefe le dice a uno, no, es que usted en la competencia de compromiso por la vida se rajó, quedó parcial. Entonces, lo que puede hacer el trabajador, debe hacer el trabajador ahí es decir, bueno, ¿cuál es el dato y cuál es el hecho concreto de por qué me rajo? ¿Por qué quedó en parcial o por qué quedó insuficiente? Y lo debe exigir argumentado en el numeral 1.232 de la guía de evaluación de desempeño. Entonces, también en esta misma guía, ahí mismo dice, el Comité de Gestión de Talentos, los argumentos que soportan las decisiones deben ser registrados en el sistema, deben tener la suficiente solidez y ser significativos para generar los cambios. Es decir, tiene que haber soporte, compañeros y compañeras. Tiene que haber datos y hechos. No pueden ser comentarios abstractos, generalizados, ambiguos, anfibológicos. Tienen que ser concretos, datos y hechos concretos para poder evaluar mal. Y lo digo porque, obviamente, de todo, como dicen los cristianos, de todo hay en la viña del Señor. De 10,000 trabajadores que hay aquí, hay compañeros en su trabajo, hay compañeros que se destacan en su trabajo, hay compañeros que no son muy buenos o en ocasiones porque tienen un año mal. También hemos encontrado esos casos. Uno todos los años no les va bien. Y hay momentos en los que a uno le puede ir mal y tiene un año de capa caída, como uno dice. Bueno, ese año uno le puede ir mal. Entonces ahí funciona el seguimiento, ahí funciona el acompañamiento sindical, ahí funciona el coach de talento humano que el sindicato debe presionar que exista. Entonces, esto con el propósito de que si uno comete o tiene alguna o alguna competencia organizacional o a un objetivo de desempeño, debe estar soportado en datos y hechos. Notas generales, también lo dice la misma guía. Dice, los jefes que presenten o analicen el desempeño de los trabajadores deben tener conocimiento del mismo en el periodo evaluado. Esto es muy importante. Hemos encontrado casos que el jefe que evalúa acabó de llegar a la sesión, que lleva 2 o 3 meses. Si ese man evalúa, no solamente está violando la guía, está incurriendo en una extralimitación de sus funciones, en una falta disciplinaria y no puede evaluar al trabajador. Entonces, miren que ahí vamos encontrando en el camino algunos tips que nos permiten hacer una correcta evaluación de desempeño. Yo estoy convencido, compañeros que están conectados, lo que los veo conectados, que han sido víctimas de evaluaciones de desempeño injustas. Por eso me alegra que estén aquí para que conozcan bien y saben que hemos salido adelante porque hemos ido con el argumento, con el dato, con la misma guía, con los derechos de los trabajadores que aquí estamos tratando de explicar y que todos deben comprender para efectos de poder hacer valer nuestros derechos. Los jefes que consideren que están incursos en algún conflicto de intereses o situación que influye en su autonomía y objetividad en el análisis o para realizar la clasificación de algún trabajador, deben reportarlo a su superior inmediato para que se adopten las medidas del caso. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que el jefe que sienta que le tiene animadversión a un trabajador no lo puede evaluar. Tiene que declararse impedido. Eso es una conducta de integridad, de esa de que tanto nos habla el Código de Ética y la Oficina de Ética y Cumplimiento. Si el jefe dice, no, en la evaluación de desempeño, este man me tiene 2 denuncias disciplinarias, me tiene una denuncia penal, o yo tuve un problema personal con él, y el jefe dice, no, el momento en el que yo me voy a desquitar es la evaluación de desempeño, no lo puede hacer. Si lo hace, ha quedado mal, es sujeto que lo podamos enviar a la oficina de ética, pero también es sujeto de que lo podamos enviar a control disciplinario y a GUTEM porque está violando la guía. Mire, es decir, y eso es ¿por qué? Porque la guía, como ya lo miramos y como lo dice este slide, dice el propósito de la evaluación de desempeño es que tiene que ser objetiva. Entonces, si el jefe tiene su corazoncito dolido con el trabajador que va a evaluar, tiene que declararse impedido. Y nosotros en el boletín que emitimos ya por 2 años consecutivos sobre este tema hemos dicho que se debería aplicar las mismas causales que se para las recusaciones o impedimentos de los jueces. ¿Sí? Hay unas causales que creo que pueden ser aplicables para que cuando el jefe sienta que
obviamente tiene animadversión por el trabajador que va a calificar, se declara impedido. Y si el jefe no se declara impedido, ahí viene la actividad del trabajador y la actividad del dirigente sindical. Hay que denunciar al jefe ante el superior para que el superior, adopte las medidas del caso, como dice aquí. ¿Qué es adoptar las medidas del caso? Pues nombrarle otro evaluador, ¿sí? O tratar de garantizarle una evaluación de desempeño objetiva. Y esto no está muy regulado, pero yo lo que creería es que deberían nombrar otra forma de evaluar. Puede ser con una vista 360 o con una evaluación de los jefes. ¿Qué pasa? Eso no está bien definido. ¿Qué pasa si el jefe se retira de la evaluación de desempeño? ¿Quién lo va a evaluar? Es una buena pregunta. Pero lo que no podemos dejar pasar es que los jefes nos evalúen si tienen, obviamente, una animadversión con el procedimiento para reclamar. El procedimiento está escrito en, en la guía. De los compañeros que tienen activadas las cámaras, que por favor las apaguemos, porque veo que se pone inestable el ancho de banda. Me dice Martín que se escucha mal, que está presentando algo de interferencia. Esperemos que eso en unos segunditos se mejora. Y lo repito, no hay ningún problema. Me avisan, por favor, cuando ya se escuche mejor. Probando, probando, probando. Por favor, me confirman acá por el chat. ¿Se escucha bien? ¿Ya ahora sí? ¿Volvimos a escuchar bien? Ok, bien, perfecto. Bien, muchas gracias. Muy bien. No había dicho nada del otro mundo, estaba probando el sonido. Cuando se caiga, les agradezco que me escriban para parquear y obviamente esperar a que la señal de internet nos mejore. Insisto a los compañeros que tienen cámara, por favor apáguenla para que podamos tener una mejor comunicación. El procedimiento para el reclamo está previsto en la guía de evaluación de desempeño. La primera guía de evaluación de desempeño que yo me leí tenía 86 hojas. Ya hoy solamente tiene 12 hojas. Yo creo que es lectura obligatoria de todos los dirigentes sindicales y de los trabajadores leerse eso, sabérselo de pe a pa, desde el principio a fin. Porque si uno como dirigente sindical no es capaz de defender sus derechos, pues ¿con qué va a ir a defender los derechos de los demás? ¿Sí? Nos toca manejar de procedimientos para defender los derechos de los trabajadores. Entonces, esa es otra invitación. Leámonos la guía de evaluación de desempeño, leámosla. Tiene 12 hojas, es muy sencillo, fácil de entender y hagámosla aplicar. Yo a los compañeros que van llegando, que todavía se siguen sumando algunos, vamos en 125, lo que les digo es, ¿qué tal si todos, insisto, pidiéramos seguimientos formales a un mismo jefe? Cada mes, pues el jefe tiene que detenerse a hacer los seguimientos formales de la evaluación de desempeño. Los trabajadores y el sindicato estamos actuando sobre la guía. Eso es lo que uno pudiese denominar en vocablo de la acción colectiva, uno pudiese denominar un plan reglamento, es hacer cumplir el reglamento. Todos los meses pedir de seguimiento a la evaluación de desempeño. Seguramente, compañeros, al final no vamos a tener una evaluación de desempeño que nos sorprenda, porque usted, el trabajador, se ha puesto juiciosito mes a mes a hacer el proceso de evaluación de desempeño. Entonces, aquí está el reclamo. Dice, se puede hacer el reclamo por escrito o por correo electrónico, 5 días calendarios después. Lo destaco porque creo que tuvimos un error. A veces pensamos que es 5 días hábiles, no, son 5 días calendario. Y el jefe debe responder 15 días calendario después. Y el caso de que el jefe o responsable de realizar la evaluación decida cambiar la clasificación, esto deberá ser remitido al vicepresidente a la vicepresidencia de talento humano. Entonces, hay que hacer el reclamo. Muchos, cuando lo evalúan mal, dicen, yo prefiero no hacer el reclamo. A mí me parece que si usted dice que no va a hacer el reclamo es porque está admitiendo que se equivocó, ¿sí? Aquí nadie es infalible, esto tampoco es una perfección, estamos hablando de seres humanos, nos equivocamos, hay compañeros muy buenos, excelentes, otros normales, por decirlo así, otros regulares, y hay algunos compañeros que tienen mal desempeño, no nos vamos a decir mentiras. Eso ocurre hasta en la casa, con los hijos, ocurre en las mismas juntas directivas. Yo creo que si a los compañeros de las juntas directivas nos ponen a decir, haga un ranking de sus compañeros, uno podría perfectamente hacerlo, porque no puede decir uno que todos somos iguales.
Entonces, eh, y puede que haya una autocrítica, una autoevaluación en la que yo diga, sí, definitivamente este año la embarré, me fue mal y voy a dejar el caso ahí. Pero si no ese es el caso, yo le digo a la gente, reclame. Incluso casi que le hemos hecho el reclamo. Y yo creo que el sindicato debe tener dirigentes para hacer esos reclamos. Porque ahora mucha gente me llamó y me dijo, Edwin, hay formatos. Yo creo que a mí no me gustan los formatos, lo tengo que admitir, ni para la evaluación de desempeño, ni para las tutelas, ni para los derechos de petición, ni para nada. Los formatos, o sea, son malos, porque cada caso tiene su individualización, su complejidad, su estudio. Cuando uno le dice, mira, hay un formato, me parece que no es una buena atención personalizada que merece el trabajador. Venga, revisemos su caso. ¿A usted le planearon los objetivos? No, a mí me los impusieron. ¿Pero usted pidió la sesión? No, uno empieza a hacer un checklist. ¿Cuánto seguimiento le hizo el jefe? ¿No? Que me hizo uno al año. Tal. Revisemos cómo quedó consignado en la herramienta. Los seguimientos deben quedar consignados en el success factor. Porque una cosa, el jefe le puede decir a una cosa en la sesión, en el seguimiento, en la evaluación. Otra cosa es lo que consigna en la herramienta del success factor. Tiene que ser igual. Tiene que ser igual, porque si no, pues también está violando la guía. Tiene que corresponder. Lo que le dicen a uno en privado tiene que corresponderlo con lo que el jefe es capaz de sustentar en público. Encontramos el año pasado, ahorita les voy a comentar sobre eso, muchos casos en los que hay jefes que aprovechan para hablar a espaldas de los trabajadores. Es decir, de frente le dicen, usted es muy bueno, usted es excelente, lo mejor, pero por allá en el sistema, en una clavecita por allá que tienen, se ponen a rajar de los trabajadores. Eso viola el debido proceso, viola el ejercicio defensivo del trabajador, pero también viola la integridad, es decir, el jefe está siendo no está siendo íntegro. ¿Por qué? Porque pues está rajando a espaldas del trabajador. Y así el trabajador, si está convencido que está actuando bien, ¿cómo va a mejorar su desempeño? Si uno sabe que está actuando mal, pues uno hace todas las conductas pues, para mejorar el desempeño. Pero si hay jefes que una cosa le dicen a uno en privado y otra cosa es lo que registran en el success factor, es decir, lo que lo hacen en público, pues son jefes que están, además de violando la guía, violando los derechos de los trabajadores. Entonces, insisto, cuando haya injusticia hay que hacer el reclamo. Y lo digo también, compañeros, porque a veces nosotros creemos que podemos, es decir, que el sindicato puede llegar a corregir cosas, pero nosotros queremos quedarnos quietos. Y lo digo, si el trabajador no hace el reclamo, a nosotros difícilmente nos queda muy difícil pedir un escenario con Ecopetrol para poder revisar casos. ¿Por qué? Porque la primera regla que nos van a decir, y la generalmente yo también estoy de acuerdo, si el trabajador no hizo el reclamo, que es orientación del sindicato, que está en la guía de evaluación de desempeño, pues ¿cómo vamos a revisar el caso? Hay que agotar el conducto, ¿sí? Póngale que, por ejemplo, llegar a una reunión uso Ecopetrol para revisar casos sea una especie de, entre comillas, no lo dice en ningún lado, una especie como de instancia de revisión o recurso extraordinario de revisión, porque los ordinarios son los recursos que están establecidos en el reglamento y que hay que agotarlos. Y como en la vida ordinaria, si usted no agota los recursos ordinarios, no puede reclamar los extraordinarios. Entonces, esa recomendación, hay que hacer el reclamo. Ahora, puede que el trabajador no tenga la capacidad para hacer el reclamo. Para eso el dirigente está, para eso tenemos un equipo jurídico que puede orientar y los dirigentes tenemos la capacidad de también hacerlo. Debemos tener la capacidad, es decir, ahí es importante la formación y por eso es importante este tipo de actividades. Entonces, otras acciones de reclamo. Lo primero, los dirigentes y los trabajadores deben conocer las instancias. Es importante esto que estamos aquí conversando. Esta información la tienen que manejar los dirigentes. Porque no podemos saturar la Junta Directiva Nacional. La última circular que yo saqué sobre el tema es por eso, porque todos los casos de evaluación de desempeño llegaron a la Dirección Nacional, ¿no? Esto tiene unos conductos. ¿Quiénes tienen que encargarse en primera medida? Las subdirectivas. Las subdirectivas tienen que conocer la guía, tienen que orientar al trabajador y luego de que, ahorita miramos cuál es el escenario que tenemos, y luego de que no se pueda resolver en la subdirectiva, carta a la nacional en la que diga, vea, compañeros de la Junta Nacional, nosotros agotamos esta reunión, hicimos estas reuniones aquí en la subdirectiva, no se resolvió ninguno, o de los 10 casos se resolvieron 2, y le pedimos que por favor suban estos casos, y nos los tabulan, hacen una tabla en la que diga nombre, registro, y el resumen del caso, las pruebas. Tienen que haber pruebas, tienen que haber argumentos. Uno no puede reclamo porque no estoy satisfecho con la evaluación de desempeño. Gracias. Así vi muchos reclamos. No puede ser. No estoy de acuerdo tiene que ser así. No estoy de acuerdo con
la evaluación de parcial de la competencia organizacional de compromiso por la vida, porque no es cierto que ese día, no estoy de acuerdo con el cumplimiento del objetivo de desempeño tal, porque realmente en el seguimiento informal o en el seguimiento formal del mes de tal, yo informé que no podía cumplir con ese objetivo porque no tenía las herramientas para cumplirlo. Bueno, en fin, tenemos que dejar evidencia. Un correo es evidencia, un comentario en el success factor es evidencia. No podemos llegar al final a un reclamo con que reclamo sí porque sí o no porque no. No, tiene que haber porque eso nos facilita la labor a todos, incluyendo a Ecopetrol. Yo tengo que reconocer que el líder del proceso de evaluación de desempeño de Ecopetrol es una persona que escucha, que atiende, que quiere mejorar la herramienta, que obviamente nosotros seguimos en la pelea en que este instrumento se construya conjuntamente. Iniciamos la vez pasada una acción de tutela que perdimos, pero hubo un salvamento de voto importante. Reconoce el derecho a, a participar de la construcción de esta herramienta. El Copetrol este año no modificó la herramienta. Yo estaba esperando que la modificara para iniciar otra acción de tutela. Estamos ahí pendientes y reclamando. Vamos, y estamos iniciando las acciones jurídicas y todo para que este instrumento sea construido conjuntamente. Pero esto depende también de la correlación de fuerzas que tengamos, de la madurez con la que podamos avanzar en la construcción, pero al margen de que no hayamos podido lograr ese objetivo, que es el 100, es la meta, a la guía de evaluación de desempeño le han hecho ajustes gracias a la intervención del sindicato, gracias a la intervención del sindicato. Y también le han hecho ajustes en contra de los intereses de los trabajadores, como el ajuste que le hicieron en el año 2018, en diciembre del 2018, de quitarle la segunda instancia. Nosotros consideramos que quitarle la segunda instancia es violar un derecho fundamental de los trabajadores al principio de doble instancia y por eso en ocasiones podemos trasladar esa discusión a un juez constitucional. Entonces, por eso la primera tarea es que los dirigentes y los trabajadores conozcamos los derechos, conozcamos esta guía, conozcamos los derechos que tenemos. Porque lo más fácil es decir, me valoro más discriminatorio, esto es arbitrario, esto es... y echar discursos sobre eso. Echar discursos siempre será fácil. Pero lo más difícil es comprender cómo defender los derechos de los trabajadores. Entonces, mi invitación aquí es, entendamos esto, manejémoslo al dedillo, leámoslos y nos empezamos a meter por ahí para pues saber a qué derechos tenemos y de qué forma los defendemos. Lo segundo importante es agotar las instancias, agotamiento de instancias. Por eso yo digo, los trabajadores que reclamaron, mire cómo es la vida. Viene realimentación de la evaluación de desempeño. La realimentación de la evaluación de desempeño, algunos trabajadores reclaman. Las reclamaciones le prosperan. El trabajador ahí no es capaz de informarle al sindicato de decir, vea, logré que me echaran para atrás la mala evaluación. Ese trabajador se queda ya callado hasta ahí. Vuelven y le escriben al sindicato, son los que no les reconsideraron su mala evaluación. Entonces, el papel de las subdirectivas ahí es centralizar esos casos. Porque como vamos a ver por regiones es más poquito manejarlo, que es más fácil manejarlo que o a nivel nacional. A nivel nacional pueden llegar unos 150, 160 casos. En regiones son 8, 9 casos. Y ustedes piden el escenario y de los 8 resuelven 4, pues nos trasladan ya 4. Hay que aliviarle las cargas al escenario nacional para no llegar a... Porque, esa es una lavada de manos de las subdirectivas. Las subdirectivas no se pueden lavar las manos. Tienen el compromiso de manejar esta herramienta, de defender los derechos de los trabajadores y de hacer los escenarios con Ecopetrol para hacer valer esos derechos de los trabajadores. Otra instancia de reclamo son las acciones de tutela. Podemos hacer acciones de tutela, por ejemplo, cuando no me contestan. Por ejemplo, cuando se me viola el debido proceso, es decir, se me califica mal sin pruebas, por ejemplo. Entonces, en cada caso concreto lo podemos evaluar y establecer si podemos. Nosotros en el boletín lo tratamos de explicar, porque, por ejemplo, una evaluación de desempeño que atenta contra la intimidad de los trabajadores o el libre desarrollo de la personalidad, el caso que les comenté al inicio, una persona que decide hacer, yo no, es que a mí me gusta ser flaco, porque a mí me gusta ser flaco, y al que le gusta ser gordo, porque le gusta ser gordo, ¿por qué Ecopetrol tiene que decir que si a usted le gusta ser gordo, entonces es porque no está comprometido por la vida? Es que aquí no hay un modelo, no hay un prototipo, y si las personas quieren ser gordas, pues tienen derecho a ser gordas. Es decir, y otra cosa es que es un tema médico y que tenga unas implicaciones, pero si hay una decisión íntima, personal del trabajador de que le gusta ser gordo, no puede Ecopetrol inmiscuirse en el desarrollo de un derecho fundamental como el libre desarrollo de la personalidad. Por eso es importante en cada caso concreto mirar si procede o no la acción de tutela.
Ya lo habíamos mencionado, quejas disciplinarias, quejas a la Oficina de Ética y Cumplimiento. Recuerden que en el Código de Ética hay una conducta que ellos nos reclaman mucho, que nos dicen mucho, que dicen los trabajadores de Ecopetrol tienen que ser íntegros. Entonces, un jefe que viola la guía, un jefe que persigue sindicalmente a los trabajadores en la evaluación de desempeño, que los discrimina, los estigmatiza o que se venga o hace venganza, pues, cuando ejecuta la evaluación de desempeño, es un jefe que no es íntegro, es un jefe que está violando el código de ética, el código de conducta, y debe ser llevado a las instancias, tanto disciplinarias como de ética. Y ahí, nosotros incluso el año pasado, en el marco de Harlington, ya los admití a todos, no veo a más nadie. En el marco de una capacitación que tuvimos con la jefe de, de ética y cumplimiento, ella decía que, y nosotros le dijimos, queríamos trabajar con ella en el marco de que ella hiciera cumplir la guía de evaluación de desempeño, la objetividad en las evaluaciones y que donde se evidenciara que hay violación de los derechos humanos, porque ellos también están obligados a respetar los derechos humanos por el Global Compact, por el compromiso de Ecopetrol de suscribir ese pacto global, donde hay violación de los derechos fundamentales, donde hay violación de las normas disciplinarias, donde hay violación de la misma guía de la evaluación de desempeño, que ella nos ayudara a presionar a los jefes para que cumplieran, es decir, que se comportaran íntegramente. Ella nos dijo ahí en público, delante de todos los dirigentes, que podíamos trabajar en eso y en efecto es una herramienta que tenemos y que podemos usar. Acciones ordinarias, bueno, algunos casos ya están metidos en los comités de reclamos, compañeros, pero antes de ir a las acciones ordinarias o ir a las acciones de tutela o ir a las acciones disciplinarias sin excepción, tiene que haber agotado los conductos, porque esto se convierte en un requisito de procedibilidad. Es decir, si yo no he agotado la reclamación que ya mencionamos anteriormente, si no agotamos esa reclamación, muy difícil nos va a prosperar una tutela, muy difícil la jefe de control disciplinario o la jefe de ética nos va a escuchar, muy difícil que un comité de reclamos nos atienda un caso, porque pues lo primero que nos van a decir, pero venga, ustedes tenían unos mecanismos y esos mecanismos no los agotaron antes de acudir a los mecanismos, insisto, extraordinarios, porque ya estos son extraordinarios. Y las instancias sindicales, ya las he destacado bastante en esta intervención porque son muy importantes. Las instancias sindicales es la intervención directa del dirigente, no solamente en la planeación de objetivos, acompañando al trabajador. Un dirigente sindical en sus directivas pequeñas y hoy en las subdirectivas grandes también, voy a poner el área de refinería que la conozco porque fui presidente de allí. Uno puede dividir, si los dirigentes conocen la herramienta, uno puede decir, vea compañero, usted va a acompañar la planeación de objetivos de los trabajadores de cracking y se va para allá, bueno compañeros, vamos a acompañarla, vamos a definir que los objetivos sean así, tan. Y al mes uno manda un correo que cada dirigente se encargue de una planta, de una sesión. Compañeros, ya hicieron el seguimiento de la evaluación de desempeño, quién está quedado, quién no está quedado y nos ayudamos entre todos. Esto requiere cooperación, solidaridad, pero sobre todo mucha disciplina y conocimiento de la herramienta, pero como ustedes se están dando cuenta, la herramienta es muy sencilla. Simplemente es leernos, aprender unos tips, unos trucos y ya el resto es organización al interior de las subdirectivas. Luego de que se pase el proceso de evaluación de desempeño, yo puedo pedir una reunión con BTH en la regional para decirle, mire, hay trabajadores que se quedaron mal evaluados y los trabajadores los divido en dos grupos. El primer grupo, el de mapa de cargos operativos. Ahí Ecopetrol tiene la obligación de revisarlo. Tiene la obligación de revisarlo. ¿Por qué? Porque en el punto 8 del acuerdo de escalafón, que está en la Comisión Colectiva de Trabajo, en el texto, señala que semestralmente las subdirectivas se reúnen con Ecopetrol para revisar la aplicación del mapa de cargos operativos. Esa reunión, por ejemplo, la de este semestre tiene que hacerse a finales de mayo, a principios de junio. Entonces, orientación para todas las subdirectivas. Tienen que pedir esa reunión. Llevar los 10, 15, 20 casos que tengan impacto en el mapa de cargos operativos y pedir que se revisen con datos y hechos concretos. Mire, vea, esta evaluación está mal hecha por esto y esto y esto. Uno no puede, insisto, y está una labor compleja. Yo admito que esto es una labor compleja. Yo el año pasado revisé 42 evaluaciones de desempeño y esto implica leer, llamar al trabajador, comprender su reclamo, mirar si está bien y también a veces hacer un juicio, porque uno tiene que hacer un juicio. Realmente aquí tiene razón el trabajador. Pero
Eh, eso hay dos, pues lo mencionaba. Uno, los que son del mapa de cargos operativos. Aquí me sale que mi conexión es inestable. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien para poder continuar? Por favor, escriben. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, ese es un grupo, el del mapa de cargos operativos. El otro grupo, ya Jorge, ya vamos a terminar y empezamos a hablar. Y el otro grupo es el de mapa de cargos técnico-profesionales, es decir, lo que nosotros mal denominamos todavía como directivos, ¿sí? Los técnicos, los supervisores y los profesionales. Ese es otro grupo. Para ese grupo hoy no hay una instancia creada para realizar las evaluaciones de desempeño. Tengo que admitirlo, no hemos logrado, no hay ningún acuerdo en ese sentido. Eh, eh, el año pasado logramos, gracias a, pues, a las relaciones con Ecopetrol, de que nos habilitaron un escenario y logramos revisar casos de evaluación de desempeño, tanto de mapa de cargos operativos como de personal técnico y administrativo. Pero por ahora no hay una instancia creada, ni en la guía, ni en la convención, ni en ningún... Yo creo que se puede seguir insistiendo en el marco del relacionamiento, que se genere ese escenario, insisto, basados, como lo hicimos el año pasado, en reclamar la integridad de los jefes, ¿sí? Ecopetrol tiene que ser coherente. Nosotros le decíamos a la doctora María Juliana el año pasado y al mismo presidente, Ecopetrol nos dice a nosotros que tenemos que ser íntegros, pero entonces va a alcahuetearle a los jefes que no sean íntegros. No. Entonces uno tiene que enseñar con el ejemplo. Y con esa frase, con esa fue que construimos el escenario que al final nos permitió resolver alrededor de 11 casos. Algunos compañeros veo aquí conectados que fueron beneficiarios de esa medida. ¿Cuándo terminamos resolviendo esos casos? En noviembre, diciembre del año pasado. Le hicieron el ajuste al bono, en fin. Porque a veces queremos que a los 15 días ya me resuelvan el caso. No, esto aquí es con mucha calma, mucha maña, mucho argumento, siguiendo estas instancias y siguiendo estos reclamos. Entonces, esto para mencionar que, como pueden ver, los dirigentes no nos podemos lavar las manos. Como pueden ver, el sindicato no se puede lavar las manos diciendo, no, es que, porque es fácil yo pararme a decir que esta es una herramienta discriminatoria, perseguidora, estigmatizadora, pero si no conocemos, si no partimos de la necesidad de conocer la herramienta para poder hacer defender los derechos de los trabajadores, pues nos vamos a quedar echando el discurso toda la vida y no pasando al plano de la acción, que es el plano más importante. Nosotros somos muy buenos para hacer diagnósticos, pero a la hora de tomar las acciones, ahí nos quedamos cortos. Y ya para finalizar mi presentación, y voy a abrir obviamente los micrófonos, ya varios han levantado la mano, en la herramienta les permite levantar la mano. Entonces busquen ahí abajito, donde dice abajo, donde están los asistentes, pueden buscar una opción que dice levantar la mano. Y la levantan y ya en ese orden voy a conceder la palabra. Ahí ustedes pueden ver que el primero que ya levantó la mano es Carlos Gallón, luego Carlos Quintero, Richard Rojas, Carlos Parra, y en ese orden vamos levantando la mano. Entonces, tres conclusiones de esta presentación que lleva 55 minutos. Primero, Ecopetrol, al modificar unilateralmente la guía, violan el acuerdo de escalafón, porque la evaluación de desempeño hace parte en el mapa de cargos operativos, que es un acuerdo con Ecopetrol, es decir, es de mutuo acuerdo. La evaluación es un elemento importante de la aplicación del mapa. Entonces, si Ecopetrol lo hace unilateralmente, nosotros venimos reclamando. Eso es una violación al acuerdo. Es una violación al principio de representación. Es una violación al principio de derecho de participación que tenemos sobre las decisiones que afectan a nuestros afiliados. Entonces, esta es una primera, así, rápida conclusión que nosotros todavía sostenemos. Como pueden ver el boletín que emitimos hace poco sobre el tema, nosotros seguimos insistiendo y estamos insistiendo a todos los niveles, incluso judiciales, para que este instrumento a corto plazo pueda ser construido de forma conjunta, el sindicato tenga una participación más activa en los niveles de reclamo, en fin, podamos ingresar a la organización sindical incluso en estas instancias. Incluso estamos pensando la posibilidad de abrir un caso ante el Comité Libertal Sindical de la OIT, porque pues nosotros se viola un principio del derecho laboral internacional, que es el principio de consulta.
Es decir, este instrumento no se le consulta previamente a la organización sindical, que no tiene nada que ver con coadministración, ni que sea obligatoria la opinión del sindicato, pero sí tiene un deber previo de consultar las empresas. Entonces, seguiremos en esa lucha, seguiremos en esa batalla. Aquí también tengo que hacer una precisión, porque esto a veces se dicen cosas que no son ciertas. La guía de evaluación de desempeño la creó Ecopetrol en el año 2007, es decir, hace 13 años. 13 años. Nunca hemos intervenido en esta guía de evaluación de desempeño lateral. Los únicos esfuerzos que se ha hecho porque sea bilateral, las modificaciones que se han hecho en los últimos 3 o 4 años. En la pasada junta ya está. Y estamos orientando a la gente. Los únicos boletines que se han hecho son los que hemos sacado en estas 2 últimas juntas. Las únicas evaluaciones las únicas evaluaciones que hemos echado para atrás por injustas, por ilegales, por arbitrarias, se han hecho en estas 2 juntas. Y los únicos intentos porque esto se construya paritariamente se han hecho en estas 2 juntas. Entonces, esto no es una forma de validar, esto es una forma de actuar, porque lo más fácil para nosotros es seguir lavándonos las manos y decir, esto es arbitrario, esto es unilateral, estamos en contra, pero mientras tanto la gente la sigue clavando. En cambio, aquí está demostrado con datos y hechos que si conocemos el instrumento, si lo manejamos, sobre todo si los dirigentes sindicales se empoderan del instrumento, podemos defender a los derechos de los trabajadores y minimizar. No vamos a tener nunca, esto también es utópico, nunca vamos a tener una herramienta 100% objetiva. Nunca la vamos a tener. Podemos minimizar mucho la subjetividad si utilizamos estos instrumentos que aquí ya hemos mencionado. Lo segundo, los jefes deben ser investigados disciplinariamente por la arbitrariedad, por violar la guía, por no hacer la planeación en las sesiones, por no hacer los seguimientos, ni los planes de mejora, ni los acompañamientos a los trabajadores, ni basar la evaluación en datos y hechos. Ahí hay varias cosas. Entonces, por ejemplo, la planeación de objetivos tiene que ser en una sesión convocada por el jefe. Si el jefe no la convocó, métale un disciplinario. Métale un disciplinario porque el jefe convocar. Otra cosa es que el trabajador no vaya. El jefe tampoco lo va a esperar toda la vida. Pero si el trabajador no va, pues el jefe ya puede tomar una decisión. Pero si el jefe no lo hace, ya está violando la guía. Métale un disciplinario. Por ejemplo, si usted le pide un seguimiento informal y el jefe no se lo convoca, métale un disciplinario. O si el jefe no convoca las sesiones de seguimiento formal, métale un disciplinario. Si usted está calificado en insuficiente o parcial, aunque la guía solamente establece esta obligación para la insuficiencia, pero yo creo que para los parciales también se puede pedir, es decir, cuando usted está mal calificado como insuficiente o parcial, usted puede pedir lo que se llama un plan de mejora, un plan de mejoramiento. En insuficiente es obligatorio para el jefe. Si el jefe no lo hace, está incumpliendo la guía, es falta disciplinaria. En parcial no establece la obligación para el jefe, pero yo creo que el trabajador y el dirigente sindical también tiene que ayudar a pedirlo. Encontramos un caso en el que 3 años el trabajador estuvo evaluado en parcial. Y nosotros discutimos esto con Ecopetrol y decimos, oiga, pero ya cuando un trabajador lleva 3 años evaluado en parcial mal, el culpa es del jefe. ¿Dónde está la asertividad del jefe, el acompañamiento? ¿Qué nos propusimos ahí? Hacer un coach sindical con BTH, es decir, en compañía, los dos. Habla el sindicato con el trabajador y habla BTH con el trabajador y el jefe y lo vamos acompañando mes a mes para que salgamos adelante juntos, ¿sí? Porque la idea es acompañar al trabajador. Esto, insisto, con lo que hablamos al principio de la presentación, con el desempeño del trabajador, con la individualidad del trabajador. No tiene nada que ver con las conductas sindicales ni antisindicales. Si fuera que es que a todos nos castigan por ser del sindicato, pues estaríamos alrededor de 2.000 trabajadores mal evaluados, porque eso más o menos lo que son del mapa de cargos operativos, 2.000 más o menos son afiliados al sindicato y otros sin número de directivos, ya casi igual número, también afiliados al sindicato y no tiene evidencia empírica el tema. Encontramos casos en que el jefe sí se la monta por ese tema, pues eso además de ser una norma, además de violar la guía, viola derechos fundamentales, es un delito. Entonces hasta una denuncia penal se le puede poner a ese jefe. Nosotros logramos el año pasado tumbar unos que tienen que ver con la participación en un mitin y en un paro de unos compañeros de Cartagena, casi que los únicos casos que llegaron. Creo que nos quedó faltando uno porque se involucró otro asunto diferente en la actividad sindical, pero por ejemplo, ahorita en Barranca hicimos reclamos, los proyectamos, incluso hicimos el formato más o menos para reclamar lo que tenía que ver con él y logramos echar evaluaciones de desempeño muchas
para atrás porque tenían que ver única y exclusivamente con el tema sindical. Y el tema sindical no puede ser perseguido, estigmatizado, señalado ni discriminado en la evaluación de desempeño. Aquí lo que se tiene que medir es su posición frente a los objetivos de la empresa. Entonces, si el jefe no hace los planes de mejora, métale un disciplinario. Si no hace los acompañamientos a los trabajadores, métale un disciplinario. Y si no hay una evaluación basada en datos y hechos, pues métale el disciplinario. Es decir, ahí, y si el trabajador no quiere meterse en esa, por decirlo así, en ese problema con el jefe, para eso está el sindicato. Dígale al sindicato y el sindicato se encarga de meter las respectivas denuncias disciplinarias. Y lo último, los casos pueden ser revisados judicialmente en razón a que impactan en la compensación variable de los trabajadores. Sí, muchos trabajadores, obviamente esto es un tema que duele porque tiene un impacto en la compensación variable. Si no tuviera un impacto en la compensación variable que pagaron ayer o en estos días, pues seguramente no doliera mucho, pero realmente duele porque tiene que ver con dinero y pues todo el mundo trabaja por dinero y todo el mundo quiere que reconozcan su trabajo. Eh, entonces, como hay una afectación a una prestación económica, también se puede llevar este caso a los comités de reclamos o a la justicia laboral ordinaria porque hace parte del esquema de su compensación, es decir, está teniendo en cuenta su compensación. Entonces, por eso ya lo habíamos planteado, que una instancia judicial también se puede revisar. Y lo último, aquí lo necesario que las subdirectivas apelen al punto 8 del acuerdo para que se estudien los casos semestralmente en los escenarios que están previstos así en el punto 8 del acuerdo del escalafón y los casos que no se resuelvan ahí no los trasladen a la dirección para que nosotros en el escenario nacional podamos atenderlos y resolverlos. Entonces, yo, ¿qué les pido ahora a los compañeros? Tabulen, recojan los casos, recojan los casos de injustas evaluaciones de desempeño y los reclamos, tabúlenlos, pidan la reunión semestral con BTH, temas que son de mapa de cargos operativos, los que no los dejan a un ladito y nos los para la Dirección Nacional bien explicaditos, bien detalladitos, en un cuadrito, repito, Pérez, registro tal, anexo 1 y tal. Porque es que a veces nos envían unos reclamos compañeros que no nos ayudan y nosotros hacer trabajo de la forma correcta. ¿Sí? Por favor, me confirman la señal. Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Alguien me escriba cuál fue la última parte hasta... Que alguien me diga hasta la última parte que se escuchó. Aló, 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 ¿me escuchan? ¿Ok? ¿Todo bien? Ah, eso, ok. Listo, Darío, muchas gracias. Tabular los casos, ¿sí? Tienen que enviarnos una tabla diciendo, vea, estos son casos del mapa de cargos operativos, estos son casos de los técnicos y los profesionales, están mal evaluados por esto y por esto, y aquí están los soportes y las evidencias, anexo 1, anexo 2. Porque lo que le decía, es decir, o sea, nosotros no somos magos, tenemos que tener los argumentos, tenemos que tener los datos, necesitamos tener las pruebas, pero sobre todo los argumentos para poder abordar directamente los reclamos con Ecopetrol, tanto en la instancia de la subdirectiva como en la instancia nacional, porque, insisto, necesitamos los argumentos. Esto no es sí porque sí y no porque no, necesitamos datos y hechos. Entonces, ahí, insisto, y ya un comentario para finalizar, es todos tenemos que hacer nuestra parte. El trabajador, conociendo el instrumento, haciéndole seguimiento al proceso, haciendo la planeación de objetivos, acompañando todo el proceso de desempeño a cada uno de nuestros al año, que yo creo que está prevista este año por ahí para octubre,
mientras que ustedes en las subdirectivas está terminando, pero ya quiero cerrar. ¿Me confirman, por favor, el audio, 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 ok, audio, audio, listo, ok. Entonces, ya voy a terminar. Les decía, compañeros, aquí todos tenemos que participar, trabajadores, subdirectivas y dirección nacional, hacer el trabajo con todas nuestras fuerzas. Yo ya terminé mi presentación, voy a habilitar ahora el audio. Aló, 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 me confirma, me confirma. ¿Listo? Ok, listo. Les decía que el comentario final, que todos tenemos que trabajar aquí, es decir, los trabajadores, las subdirectivas y la dirección nacional. Esto es un trabajo de cooperación, de articulación, de todos con todos, no, no de unos sí y otros no. Y aquí los dirigentes juegan fundamental. Entonces, bueno, he cumplido creo que con la hora exacta de mi presentación para abrir una hora de conversatorio con ustedes, de preguntas, a abrir los micrófonos. Voy a hacer algunas cosas que de pronto omití explicar en mi intervención, pero que pueden ser útiles. Lo de los planes, es decir, cuando alguien queda en parcial, no está previsto en el reglamento que los planes de mejora sean obligatorios, pero hay que pedirlos. Puede que si hacemos esta tarea bien orientada, pues obviamente más adelante se vuelva obligatorio, porque la idea de todos es que se maneje, que mejore el desempeño. Entonces, la propuesta es, hagamos esa solicitud cuando quedemos en parcial, hagamos esa solicitud de planes de mejora. Otro comentario muy importante, otra orientación muy importante, que en los seguimientos manifiesten la no conformidad. Hay que dejar esas no conformidades en el sistema. Si no aparecen en el sistema, pues obviamente no nos van a servir a la hora de reclamar. Entonces es importante hacer los respectivos reclamos. En la herramienta incluso hay un dispositivo, un display que se llama desempeño continuo, que permite solicitar la retroalimentación para que queden ahí consignadas en la herramienta, porque cuando se hace la revisión, esas consignaciones que hacen los trabajadores son muy importantes. En los planes de mejora, que fue una de las cosas que se preguntó, creo que fue Álvaro Diego el que preguntó, los trabajadores pueden intervenir y sugerir acciones. Y la sugerencia que hago o que hacemos como sindicato es que se hagan reuniones mensuales para revisión con el jefe de esos planes de mejora. Creo que con eso respondo 2 o 3 preguntas que hay. Una observación muy importante. Este año, producto pues de esta pandemia y todo, no se ha hecho la planeación de objetivos. Entonces toca estar truchas en la planeación de objetivos de este año porque obedecerá sin duda alguna a la situación que ha cambiado el mundo y que nosotros no somos ajenos a eso. Hay una pregunta que creo que resuelve varias transversalmente. Hay un espacio formal para revisar los casos semestralmente y anualmente para los trabajadores del mapa de cargos operativos, es decir, para alrededor de 2.500 trabajadores. Está en el acuerdo de escalafón del 2017, en el punto número 8. Eso debería ser de obligatorio conocimiento para los dirigentes sindicales. Pero lo que no tenemos es un espacio formal ganado con Ecopetrol para revisar las evaluaciones de personal directivo, entre comillas, o técnico profesional o supervisor técnico profesional, que es como ahora debemos llamarlo todo, porque aquí ya pues ese concepto antiguo de directivo y convencional, yo creo que ya eso está revisado. Entonces, con ese personal no tenemos un espacio ganado formalmente en la convención, ni en el reglamento, ni en la guía. Pero el año pasado pudimos generarlo, insisto, apelando a varios principios. Entre esos, a exigir a Ecopetrol coherencia en la integridad de los jefes a la hora de evaluar. Mejorar la herramienta, porque también lo que ha dicho Ecopetrol, así sea en el discurso, es que a ellos les interesa mejorar poco a poco la herramienta. Y tercero, legitimar también la herramienta.
Ecopetrol le interesa tener una herramienta que sea legítima socialmente entre los grupos de interés, entre estos los trabajadores y el sindicato. Alguien mencionó algo de temas de cartas de prevención. Por eso la orientación, cuando a uno le pasan una carta de prevención, es pelear que la tumben. Así logramos el año pasado echar una evaluación de desempeño para atrás. Entonces, es una orientación que también hemos hecho desde el sindicato. Compañeros que llevan años, por lo que deben el sindicato, y ojalá por parte de Ecopetrol para sacar a esos compañeros del mal desempeño. No tiene ni sentido. Ya cuando un trabajador tiene varios años con mal desempeño, pues la culpa también es del jefe. Sí, ya que lo de los profesionales, lo de la carga de la prueba que preguntó por ahí alguien, obviamente está a favor del empleado, o sea, es el empleador que tiene que hacerlo. Hay otras cosas de estas que están ya en los boletines que le compartí en este escenario. Lo de las cartas de prevención que alguien está preguntando. Cuando uno le pasa una carta de llamado de atención, hay que hacer el esfuerzo y nosotros hemos hecho orientaciones de cómo tumbar las cartas de prevención. Eso es otro procedimiento diferente de carácter jurídico. Si uno tumba la carta de prevención, tumba la mala evaluación, si la evaluación está sustentada en una carta de prevención. Entonces, alguien preguntó que cuál era el siguiente paso cuando el jefe ya le contesta a uno que no. Esa fue una crítica que hicimos, que se acabó la segunda instancia. Antes había la posibilidad de ir a segunda instancia, es decir, jefe de jefe. Ya eso lo acabó Ecopetrol del año 2018 y eso nosotros precisamente lo denunciamos, lo reclamamos y seguiremos insistiendo que existe una segunda posibilidad. Pero cuando no es ahí, bueno, ya están los espacios de intervención directa por parte del sindicato o las acciones disciplinarias y las acciones antiética que ya hemos señalado. Lo de los que participaron en el paro el 21 de noviembre, algunos nosotros hicimos la intervención, en Barranca la mayoría los quitaron, creo que hay que revisar los casos que todavía siguen vigentes y bueno, las subdirectivas, insisto, tienen que hacer un trabajo importante acá y luego pasarnos a la nacional. Y creo que de pronto algunas cosas se me pueden quedar sueltas, insisto, y les dejo, quiero cerrar con una conclusión muy importante. La mejor herramienta para contestarle incluso a Edinson, la mejor herramienta aquí es la organización. La cura es la organización. La mejor herramienta es la unidad, es la planeación, es no dejar todo para último, es conocer la herramienta, seguir los pasos, hacer los seguimientos continuos, que los dirigentes en el instrumento y podamos hacer realmente el seguimiento caso a caso. Si todos hacemos esto como hormiguitas y actuamos en las 14 subdirectivas en las que tenemos a Prol y toda la nacional, trabajamos articulados siguiendo estas orientaciones, este proceso, tarde que temprano, o construimos conjuntamente o lo hacemos lo mayormente objetivo. Con la precisión, compañeros, no va a haber una herramienta 100% objetiva nunca. Uno tiene subjetividad hasta en la casa. Por eso se dice que uno tiene hijos predilectos y uno más predilectos que el otro. Profesorcito, aquí pasa lo mismo. Esto está hecho por seres humanos. Pero lo que sí podemos es reducir la brecha de la subjetividad, pero eso depende de nosotros. Si reclamamos, si hacemos bien la planeación de objetivos, si hacemos bien los seguimientos, si agotamos los reclamos, los conductos, si tenemos que someter a un jefe a un proceso disciplinario, pues, pero sobre todo, y quiero llamar la atención, compañeros, dirigentes sindicales, la ausencia aquí de la mayoría de los dirigentes sindicales, aquí venían a haber mínimo 130 dirigentes sindicales de la USO, no lo hay. Eso demuestra el desinterés de muchos compañeros dirigentes sindicales por el tema. Eso demuestra el desinterés de ellos y obviamente si uno no conoce la herramienta, pues no puede asesorar a nadie. Entonces, lo más fácil siempre es echar discurso, decir que todo está mal, que todo está mal, que todo está mal, pero no proponer ningún cambio. Celebro y agradezco las intervenciones que aquí de algunos compañeros que dicen que quieren ayudarnos a hacer propuestas, a hacer intervenciones, las recibimos, ahí está mi número de teléfono y obviamente estamos abiertos para seguir mejorando. Creo que esta es una primera oportunidad para encontrarnos. Posible, no hay nada imposible, las limitaciones están en nuestra cabeza, en nuestra mente y esto requiere mucha disciplina, mucha constancia, mucha perseverancia y yo sé que va adelante
vamos a salir adelante todos después de esto. Gracias, mil gracias. Los quiero, debo desconectarme. Gracias por escuchar, mis compañeros. Finalmente el mensaje nos elige, para eso nos hacemos elegir, para representar intereses, para estudiar, para prepararnos, para defender de la mejor forma sus intereses. No podemos seguir sindicales no aparezcan, no acompañen, no reclamen. Para eso tenemos que estudiar, prepararnos y atender los reclamos de los trabajadores. Para eso esa es una organización sindical. Muchas gracias, un abrazo para todos y que tengan una bonita noche. Hasta luego. Ya dejo de compartir aquí pantalla. Tenemos 137 compañeros conectados a esta hora y voy a seguir el uso de la palabra en el orden que está aquí. Muy bien la participación. Entonces, primero el compañero Carlos Gallón, que me imagino que es mi paisano y amigo, dirigente sindical de la USO Meta. Siga, compañero Carlos. Siga, Carlos. Tiene el micrófono abierto. Carlos. Bueno, Carlos, se parece que se desconectó. Sigue el compañero